Bienvenidos a Ascenso Podcast. En el día de hoy vamos a hablar acerca de miedos. Puesto que estamos en el mes de Halloween, me pareció interesante poder hablar acerca de aquellos miedos que no tienen máscara, sino que en realidad viven dentro de nosotros. A lo largo de nuestra vida vamos experimentando diferentes miedos y esos miedos son inculcados casi siempre desde nuestra infancia, porque cuando uno ve a un niño, el niño pues intenta, experimenta, se arriesga, se cae y se levanta y tiene una energía muy particular. Pero nosotros los adultos y nuestros sistemas de creencias van haciendo que el niño pierda esa capacidad de asombro, pierda como esa chispa de intentarlo y de no tener miedo a lo que pueda pasar y de soñar en grande, y vamos enjaulando a ese niño y vamos colocando un montón de estereotipos y un montón de cosas, y entonces el niño crece con etiquetas, con el que dirán, con que me tengo que cuidar, que si estoy gordo me veo mal, que si me despeino me veo fea, bueno, un montón de ideas que vamos creando dentro de nosotros y que las adoptamos como verdaderas, ¿no? Porque ni siquiera nos damos cuenta en qué punto de nuestra vida, en qué proceso de nuestra infancia, en qué eslabón es que se desarrolló esta creencia. Es que yo adopté la idea de que es terrible fracasar, entonces tengo miedo al fracaso. Es terrible el que dirán, entonces tengo miedo a lo que otros opinen de mí. Es terrible intentarlo porque te puedes caer, entonces es terrible darme la oportunidad de tropezarme. Entonces prefiero no intentarlo para no tener que caerme. Y hoy vamos a hablar de eso, ¿no? De miedo sin filtro, porque como hablábamos al inicio, Halloween, las máscaras, el susto, yo siempre he pensado, no hay que tenerle tanto miedo a lo que está afuera. Más cuidado hay que tener con lo que está en nuestro interior, porque desde adentro es que sale todo, ¿no? No es de afuera que se daña el ser humano, sino que desde adentro, porque vienen ideas que van dañadas, ¿sí? Y qué cosa tan curiosa, porque esas ideas las vamos adaptando del exterior sin darnos cuenta y luego se arraigan en nuestro interior y nos limitan demasiado. Entonces, por ejemplo, tenemos miedos relacionados con el crecimiento personal y profesional. Por ejemplo, ese miedo a que las cosas no salgan como esperamos, ¿sí? A pesar de que las cosas no salgan como esperamos, de eso aprendemos. No significa que ya, fracaso total, ¿no? Miedo al rechazo, ¿no? Miedo a que no nos acepten, miedo a que no nos valoren, miedo a que no nos elijan. Entonces, como tenemos esa necesidad de validación, vamos evitando ser rechazados, entonces para evitar eso trato de encajar como de lugar, entonces hago cosas que yo no quisiera hacer, voy en contra de mis principios, voy en contra de mis valores y actúo conforme a otros quieren para yo encajar y ser validado en espacios donde no me corresponde estar. Entonces yo les voy a ir nombrando diferentes miedos y cada quien puede irse identificando en algunos. ¿Por qué? Porque la tarea de hoy es preguntarme, ¿cuáles de esos miedos tengo yo? Miedo al cambio. A veces tenemos miedo a salir de la zona de confort. Entonces, como que si me dicen, vámonos de viaje, o vamos para tal lado, o aprovecha esa oportunidad, yo digo, alto, no quiero porque eso me genera ansiedad, intriga, sosiego, no. Entonces, tengo mucho miedo al cambio. Miedo a perder el control. Miedo a no saber o no poder manejar lo que venga, entonces como que, y eso puede venir de una infancia en la que yo tenía todo así fríamente calculado, mis papás me obedecían y lo que yo dijera se hacía y yo los manipulaba, entonces yo controlaba todo y cuando crezco y soy adulto, me da miedo perder el control de las cosas. Miedo a la incertidumbre, miedo a no saber qué va a pasar, cuando en realidad qué rico no saber. ¿Por qué? Porque eso abre un mar de oportunidades, un universo infinito de posibilidades y pues qué rico no sabérmelas todas, porque cuando me reconozco ignorante en algo es que tengo la oportunidad de aprender. Así que ese miedo a la incertidumbre hay que borrarlo. Miedo a no ser suficiente, es decir, miedo a que no damos la talla, miedo a que, seguro bueno, ejemplo, estoy en un proceso de selección, quedé contratado. Y luego empiezo a pensar, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Yo dije que yo sabía hacer esto y yo no sé hacer esto. O empiezo un noviazgo o empiezo un proyecto y entonces tal vez sentimos, yo no soy suficiente para esta persona o yo no soy lo suficientemente buen líder para este proyecto. Entonces no nos sentimos merecedores y creemos que no somos suficientes.
Miedo a equivocarnos públicamente. Entonces tenemos mucho temor al juicio o a la vergüenza, como, ay, no, yo no paso al frente, o yo no doy mi opinión en clase, o yo no doy mi opinión en este espacio familiar porque me van a criticar, me van a juzgar, voy a quedar como un bruto, como una bruta, entonces mejor me callo. Miedo al éxito, ¿no? Entonces, ese miedo puede ocurrirle a las personas que están en un ámbito laboral, entonces tienen miedo a brillar, ¿no? Miedo a sostener lo que lograron, ¿no? Entonces destacan y entonces les da miedo que los tienen ya en una expectativa muy alta, en un lugar muy alto y como miedo a caerse de ese pedestal, entonces le tienen miedo al éxito, se evitan ser exitosos o, por ejemplo, tienen la respuesta, saben lo que hay que hacer, pero prefieren callar para evitar ser el centro de atención, porque hay miedo al éxito. También miedo a comenzar de nuevo. Entonces se genera un miedo a sentir que vuelve uno de cero. Y ese miedo es súper normal, ¿no? Como que he avanzado muchísimo, esto pasa mucho en las relaciones de pareja. Hay parejas que llevan 4 años, 5 años, 6 años, y la relación va pésima, 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 han aguantado faltas de respeto, cachos, una cosa, la otra, y siguen ahí por miedo a empezar de cero. Porque dicen, no, yo prefiero aguantarme a esta persona que conozco hace montoneros de años y toda mi vida, que llegue alguien nuevo. Entonces, como me da miedo empezar de cero, me quedo en un lugar que no me corresponde. Listo. Ahora, miedos internos o miedos emocionales que podemos llegar a tener. Miedo a ser nosotros mismos. ¿Por qué? Porque entonces nos da miedo ser auténticos o mostrarnos vulnerables. Entonces, como me da miedo que otro sepa que yo soy débil en esto, yo no soy yo mismo, sino que muestro una cara que no es de mí. ¿Para qué? Para que los demás no sepan realmente quién soy yo. Miedo al abandono. Tenemos miedo a quedarnos solos, ¿no? A que yo me puedo quedar solo si cambio o si creo esto otro. Entonces, como me da miedo el abandono, yo hago lo que sea porque las personas se queden junto a mí. O acepto personas que no son compatibles conmigo o busco personas que están más abajo que yo, porque eso me permite tener el control. Y miren cómo un miedo se asocia con otro. Si tengo miedo al abandono o miedo a la soledad, yo tiendo a buscar personas que tengan menos que yo para yo protegerlas y que esas personas se sientan en deuda conmigo y yo poder seguir teniendo el control y asegurarme de que no me van a abandonar. Entonces, muchos miedos se relacionan con otros. Miedo a defraudar a otros, ¿no? Especialmente a familias, ¿no? A mi familia o a figuras de autoridad, por ejemplo, a mi jefe, ¿no? Tengo miedo de defraudarlo porque él me está dando la oportunidad, porque él cree en mí, porque tengo miedo a defraudar a mi papá, tengo miedo de defraudar a mis tíos, a mi abuelo, que ve en mí una figura, entonces tengo miedo a defraudar a las personas. Miedo a sentir. A veces tenemos miedo de conectar con las personas emocionalmente porque tal vez tenemos emociones reprimidas, ¿no? Por ejemplo, tristeza, enojo, dolor. Entonces hay algo de un episodio de mi infancia que me perturba porque sufrí de un abuso, porque tal vez yo también pude haber sido el abusador. Una vez sin querer hace daño y hay episodios reprimidos emocionalmente en mí que me impiden sentir. Entonces yo corto todas las emociones porque me da miedo sentir. Miedo a envejecer o perder el tiempo, ¿no? Entonces ese es ese miedo a no alcanzar a cumplir todas mis metas, a que se me va a ir la vida y yo no hice nada con ella. Entonces empiezo a tener un miedo que me paraliza. Y es que ese es el detalle de todos estos miedos, que el miedo es como si me colocara unas cadenas y entonces me quedo ahí pensando en ese miedo que tengo y en que cómo es posible que yo con tantos años no he hecho nada con mi vida y Pepito Pérez sí. Entonces me empiezo a comparar y lo que hago con eso es quedarme en un estado de víctima, ¿no? En un ambiente de me reprimo, me quedo acá y me latigo y me doy bien duro, como si eso solucionara algo, como si analizando el pasado yo pudiera cambiarlo y eso es imposible, o como si yo proyectando el futuro
tuviera garantía de algo, cuando en realidad lo único que tengo con certeza es el presente. Miedo a perder el sentido de la vida. No, este miedo viene cuando vivo en automático. Entonces no encuentro un propósito de vida, no le encuentro sentido a la vida. Entonces tengo miedo a que realmente perdí el sentido de mi vida. Y ese miedo lo hemos experimentado la mayoría de las personas. A veces uno no sabe ni para dónde va ni qué quiere hacer y eso es normal. No piensen, y mire, esto es fundamental, no piense que el problema que usted tiene, usted es el único que lo tiene. Todos hemos atravesado diferentes problemas en la vida y le aseguro que al menos una o dos personas de su círculo social sufren del mismo miedo que usted tiene. Miedo al silencio, ¿no? A veces tenemos miedo a quedarnos con nosotros mismos, a escuchar lo que hay adentro. Entonces, no me gusta quedarme en un espacio donde hay total silencio. Entonces pongo música, prendo el televisor, prendo la radio, veo videos, pero el silencio me aterra. ¿Por qué? ¿No? Y al analizar todos estos miedos, es interesante yo decir con cuáles me identifico y de dónde vienen. Porque no basta con decir, ay, sí, yo tengo miedo a esto, pero yo qué puedo hacer para cambiar esa historia que me estoy contando y poder darme cuenta que ese miedo existe solo ¿en dónde? En mi mente. Miedo al que dirán, ¿no? A la opinión de los demás, de esto hablábamos al inicio, eso pasa muchísimo. No, entonces yo no publico ese video porque ¿qué van a decir de mí si yo en la oficina ni hablo? Y ahora dice que influenciadora, creadora de contenido. Pues qué importa lo que los demás digan, ¿cierto? Miedo a no encajar. Entonces, nos duele ser diferentes o ir contra la corriente porque decimos, uy, no, si no encajo, me quedo solo. Entonces, mira, ahí conectan otros dos miedos, ¿no? Miedo a ser diferente, miedo a no encajar, entonces miedo a la soledad, miedo al abandono, miedo a que, entonces vienen otros miedos. Miedo al conflicto. A veces tenemos miedo a que existan conflictos, entonces evitamos a toda costa confrontar. Por miedo a herir o por miedo a ser heridos. Entonces evitamos conflictos por miedo, que es diferente a yo ser inteligente emocionalmente y evitarme un conflicto, ¿no? Porque cuando a las cosas hay que decirlas, hay que decirlas. Miedo a la pérdida. A veces las personas nos generan estabilidad, ¿no? Entonces, pensar en el hecho de que estas personas se vayan nos genera miedo. Entonces, tengo miedo a perder a estas personas. Y también pasa con el dinero, ¿no? Miedo a perder dinero, miedo a perder seguridad, ¿no? A la seguridad que yo he construido o a la imagen que yo tengo. Miedo a no dejar huella, es decir, a pasar desapercibidos, ¿no? A haber transcurrido años en un trabajo, en la vida de una persona y no haber trascendido, no haber dejado un impacto positivo. Miedo a no cumplir nuestro propósito. A veces nos da miedo desperdiciar nuestros dones, porque sabemos que somos buenos para algo, ¿no? Que yo nací con un talento, por ejemplo, yo soy muy bueno para el arte, yo soy muy bueno para cantar, yo soy muy bueno para la cocina y entonces estoy trabajando en un lugar donde no hago nada que ver con mi talento. Entonces tengo miedo a desaprovechar ese don que Dios me dio. Ese miedo también puede sentirse. Miedo a no ser digna o digno del amor o de lo bueno. Uy, este miedo es brutal. Y miren, pasa mucho cuando usted tiene relaciones, llámese amorosas, llámese familiares, llámese de amistad, malas, tóxicas. Cuando usted tiene relaciones tóxicas y malas, cuando viene una persona que está aparentemente sana o que está sana y te ofrece un vínculo sano, te da miedo. Te da muchísimo miedo porque nos hemos venido relacionando con las personas desde el dolor, desde las carencias, desde las heridas, que cuando viene alguien y me ama sanamente, que viene alguien y me da una amistad desde, oye, límites claros, respeto, confianza, me asusto, me da miedo, porque no nos sentimos merecedores de ese amor. Miedo a la soledad interior, ¿no? A no sentir conexión con algo más grande. No tengo sentido. Entonces, para eso hay que ir trabajando en la meditación, en el orar, en el conectarme con eso, algo más grande. Miedo a soltar el pasado. A veces tenemos miedo a perdonarnos a nosotros mismos, a perdonar a los que nos hicieron daño y avanzar. Cuando ese es el regalo más hermoso que nos podemos dar a nosotros mismos. A veces decimos como, yo no voy a perdonar a esta persona por todo el daño que me hizo.
No, sabe, el que se está haciendo daño al no perdonar a esa persona es usted, porque la otra persona puede que esté feliz con su vida, ya, contenta, y usted sufriendo por algo que no tiene sentido. Entonces, perdonar y soltar, no hay que tenerle miedo a eso es fundamental en la vida. Si yo tengo algo que todavía me causa mucho daño en la cabeza, y fue algo que pasó hace años, es porque yo no he perdonado eso, no lo he logrado soltar, y puede ser que tenga miedo a soltarlo. Y bueno, cada miedo, ya hablamos de muchos, es como un disfraz, ¿no? Ese miedo tapa algo que realmente estamos necesitando. Entonces, algo que yo tengo que mirar realmente para darme cuenta de, ese miedo, por ejemplo, al fracaso, es tal vez el disfraz del deseo de triunfar. No, yo de verdad deseo triunfar en mi vida. Ese miedo al cambio que yo tengo como de, yo no quiero enfrentar esto, tal vez es el disfraz de las ganas de crecer, ¿no? Porque yo quiero crecer, yo quiero evolucionar, yo quiero ser exitoso, yo quiero prosperidad, yo quiero lanzarla y sacarla del estadio, pero entonces el miedo ante eso es que me da miedo cambiar, es que me da miedo avanzar, es que realmente no me siento capacitado para poder brillar con mi luz propia. En este episodio yo lo que quiero de todo corazón es transmitirles que el miedo solo existe en un lugar y es en sus mentes. Miren, no hay nada ni nadie que pueda detener lo que ustedes tienen en su corazón, en su alma, en su ser, o sea, esa fuerza interior, solo ustedes mismos, o sea, no hay nadie que pueda llegar e impedirles triunfar en la vida. Somos nosotros mismos con nuestros miedos interiores los que nos frenan, los que nos golpean, los que nos encadenan, los que nos atrapan. Y es importante hacer el ejercicio de liberarme, despertarme, levantarme, bañarme, comer rico, hacer algo que me conecte con mi fuerza interior. ¿Tengo miedo de algo? Lo enfrento. Porque yo a veces pienso, o sea, por ejemplo, tengo miedo a que me muerda un perro. Me mordió el perro. ¿Me morí? No me morí. Tengo miedo a perder esta relación. La perdí. ¿Me morí? No me morí. Tengo miedo, y a veces es sano recapitular, y esto lo hablábamos en el episodio anterior, recapitular las veces que lo he logrado, porque eso me permite darme cuenta de que siempre puedo salir adelante, de que no hay nada ni nadie en este mundo que pueda detener mi destino más que yo mismo. Entonces, que este Halloween sea la oportunidad de restarle importancia al miedo y sumarle importancia a la fe, ¿no? Porque miren que ambas cosas no se pueden ver. Yo decido en cuál creer. Yo decido si creo, entonces este cúmulo de miedos de los cuales hablamos hoy, o yo decido si le doy la vuelta a la moneda y empiezo a creer en todas mis capacidades, en toda mi fuerza, en mis habilidades, y me voy construyendo paso a paso, sin tener miedo a qué vendrá, ¿no? Ni de lo que fue, simplemente disfrutando este presente y enriqueciéndome, porque mi vida, mi mente es como una tierra, un campo muy grande. ¿Cómo voy a arreglar esa tierra? ¿Cómo la voy a abonar? ¿No? ¿Qué voy a sembrar ahí yo? Para mi vida, para mi futuro, para lo que yo quiero construir, para la versión que yo quiero ser. Porque es que la vida es como si fuera un videojuego. ¿Cuál es el avatar que yo voy a utilizar? ¿Cómo me voy a empoderar? ¿Cómo voy a lograr ser esa versión que yo quiero ser con mis acciones? Que día a día suman y transforman todo lo que está a mi alrededor. Que tengan un excelente día. No hubo episodio la semana pasada. Probablemente vamos a lanzar episodio cada 15 días porque siempre es un poco complejo el tema de los tiempos, la grabación y los invitados. Ya saben, si tienen una historia que contar, no les dé miedo exhibirse en una cámara, hablar, o sea, nada malo va a pasar, el mundo no se va a acabar después de eso, se los garantizo. Entonces escríbanme al correo ascensopodcast@gmail.com si quieren participar. Yo puedo ir hasta el lugar donde deseen que sea grabado el episodio y nos estamos contactando.
Muchas gracias por seguirme y espero que realmente de todo corazón puedas vencer todos esos miedos.